Hola, hola. Aquí estamos en ¿Qué pasa si olvido? Este programa que se emite los miércoles acá en Santiago TV. Un programa que se hace en conjunto con la Universidad de Santiago y el Museo de la Memoria. Mi nombre es Francisco Esteves, soy el director del Museo de la Memoria y en esta oportunidad tenemos una entrevistada a quien tengo un gran cariño. Ella es Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos del año 2011. Hola Viviana, muy bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Viviana, tú andas con una fotografía. Así es. Que yo sé, pero que tengo que preguntarte, ¿quién es esa persona que está ahí? Él es mi padre, Tu padre. Víctor Manuel Díaz López, que fue detenido en 1976. Nunca imaginamos que nunca lo íbamos a encontrar. Sabíamos que había sido detenido por las fuerzas policiales, pero desde el día que él dejó nuestra casa, nunca más lo volvimos a ver. Ya vas a hablar más de tu padre, pero de cuándo fue detenido, pero antes yo quisiera recordar tu familia, cuando tú naciste. Ustedes son 3 hermanos. Sí. ¿Ya? Entonces está Victoria, sí, ella es mi hermana mayor. Que artista, ¿o no? Sí, ella pinta, ya. Dibuja, sí. Hace arpillera. Arpillera, sí. ya. Luego está también Víctor, mi hermano menor. tu hermano menor, y tú eres la del medio. La del medio, ¿ya? sí. Y Viviana. Fíjate, me llamó la atención que los 3 nombres comienzan con B corta. Así es, ese lo eligió mi mamá. Tu mamá lo eligió. Claro, y mi hermano Víctor por mi padre. Sí. Pero la B corta es también el signo de la victoria. Era como, tenía que ver también con Allende, tenía que ver con... Yo creo que eso también puede haber influido, ¿no? Los nombres los escogió mi madre. Ella no era militante de ningún partido, ¿ya? Pero sí siempre, por lo que fuimos conociendo desde niñas, que ella era una admiradora del presidente Salvador Allende. Sí. Entonces, sin ser ella política, sí. con mi padre que se casó con un comunista, sí. Ella era la menor de 16 hermanos en Antofagasta, y no podían creer que la hija menor, que no tenía pero ningún vínculo con la política, se hubiera enamorado de mi padre, y mi abuelito encontró que si era así se tenían que casar muy luego, y casi se tuvieron que... Ahora, tu mamá tiene un rápido. nombre curioso, que se llamaba Seleniza. Seleniza, con S. De los Selenes, Seleniza Ascensión. Seleniza con S y con Z final, ¿no es cierto? No, con C, Ascensión. No, pero Seleniza era con Z al final. Pero el nombre de ella se escribía con Seleniza. Sí, la otra con Z. Con Z, sí. Seleniza. Sí. Y es un nombre como extraño. Pocas personas se llaman Seleniza, ¿o no? Sí. ¿Has conocido alguna vez otra Seleniza? Ninguna más. Ya. ¿Sabes que mi hermana lleva el segundo nombre de ella. Seleniza? Claro, mi mamá le puso a mi hermana Victoria Seleniza. ¿Y qué crees tú que significa Seleniza? Mira, siempre hablaban de los selenes, que eran del... Nunca me quedó claro. Sí, yo estuve investigando un poco, ¿Sí? Fíjate, y tiene que ver con la luna. ¿Ya? Seguramente. Sí, no, porque fíjate que es bien curioso porque cuando un vehículo espacial llega a la luna, no se dice aterrizar, porque aterrizar es en la Tierra. Se dice selenizar. Entonces, a lo mejor mirando a la luna, uno se acuerda de tu mamá también. Claro, a mucha gente siempre le llamó la atención. Ella contaba que en la escuela, cuando niña, después de adulta, todo, ¿por qué ese nombre? Pero fue lo que sus padres le puso. Sí. Ahora, también es curioso que tu mamá, que era como una familia bien católica, decidiera casarse con un militante comunista que no era católico. No. ¿Ya? Claro. ¿Cómo fue? Fue un enamoramiento eso, ¿no? Sí. Ella siempre contaba que ella había tenido otros pololos en su momento, pero cuando conoció a mi papá, que era el vecino, ella se enamoró, y mi abuelito había tenido su hija mayor, que siempre que estaba que se casaba, no se casaba. Entonces, como ella era la menor de todos los hermanos, eran 16 hermanos. Ya. Mi mamá era la menor. Ya. Entonces
papi le dijo, bueno, usted se quiere casar, entonces yo no quiero que me pase lo que me pasa con mi hija mayor, que se casaba, no se casaba, entonces se tienen que casar. Y rápidamente se casaron y solo los separó la dictadura militar. Sí. Y Víctor, tu padre, la miraba a ella con ojos así como de chino, porque le decían chino, ¿no? A él le decían sí. Porque como achicaba los ojos, ¿no? Claro. No, pero él tenía las facciones así. Ah, sí. No era descendiente de chino, pero tenía los ojos achinados. Pero familiarmente los amigos le decían chino. Ah, claro. Ese era el apodo que le... Sí, el apodo que él tenía. Sí. Se casan en el año 1947, por ahí. Sí, por ahí, sí. Pero luego que se casan, le pasó algo a tu papá muy especial porque lo llevaron a Pisagua. Claro, sí. Duró muy poco la luna de miel. La luna de miel claro, no duró casi nada, lo llevaron a Pisagua, sí. Sí, y ahí estuvo harto tiempo por el hecho de ser comunista. Por ser comunista. Claro. Eso era el tiempo de González Videla. De Gabriel González Videla, y estaban ellos viviendo en Antofagasta. Así que ahí... ¿Y qué contaba él de Pisagua? No, él estuvo varios meses en Pisagua, él siempre nos contó desde niño todo lo que él había vivido. Él era de una familia no de muchos recursos, varios hermanos, entonces los niños, ellos habían de chicos aprendido incluso a trabajar en algunas cosas. Entonces, él de hecho no terminó todos los estudios en la escuela, pero sí nosotros fuimos testigos que siempre era un muy buen lector. Muy buen lector. Él quería saber de la historia, y cuando él no sabía, por ejemplo, en las tareas, cuando niño, él buscaba a veces un compañero que le ayudara, como se dice, a poder ayudarnos él a nosotros en las tareas. Entonces en la noche él llegaba con todas las tareas, como se dice, hechas, pero entonces él siempre fue aprendiendo con nosotros. Entonces, ¿y él conoció a Elías Laferte? Sí. Don Elías, yo recuerdo que hasta nuestra casa fue, siendo nosotros niñas, hasta que murió. ¿No? Un gran compañero en la casa. Mi padre siempre fue de acoger. Mi madre no era militante, pero ella le gustaba recibir en la casa a los compañeros de mi papi, entonces mi madre era muy buena para cocinar, le encantaba hacer. Entonces siempre en la casa, cada compañero que venía del norte, del sur, iba a la casa a almorzar, y muchas veces se quedaron a dormir en la casa porque no tenían dónde... ¿Y tu mamá también era modista, tu mamá? Claro, sí. Qué entretenida decía tu mamá, ¿o no? Sí, no, además que ella siempre, nunca fue militante de ningún partido, pero en las cosas que pudo apoyar a mi padre en eso, ella lo hizo y no... Y después se vinieron a Santiago. Claro, sí. ¿Ya? Sí. Cuando tu papá fue liberado de Pisagua. Claro, estuvo en Pisagua, sí. Sí, y después estuvo en Santiago, ¿no es cierto? Claro. Y vivían ahí en el barrio como Lira, Argomedo. Sí, en Tocornal, a la vuelta de la Imprenta Horizonte. Por eso, porque ahí se imprimía el siglo, ¿no? Claro, así que si en la noche había un problema con la maquinaria que no funcionaba, ¿a quién iban a buscar? A mi papi, para que fuera a arreglar qué pasaba con las maquinarias, para que el diario a la mañana siguiente saliera normalmente. ¿Y tú cuando estabas en Santiago ya tenías como unos 14 años, 15 años? No, siempre vivimos en Santiago. No, pero tú, tenías 14 años, 15 años. ¿Cuál era tu edad cuando estabas en Santiago? No, sí, siempre vivimos en Santiago. ¿Ah, siempre en Santiago? Sí, Ya. No, ellos se casaron y se vinieron a vivir a Santiago. Así que creciste en Santiago. En Santiago, sí. Los tres hermanos vivimos en Santiago. Ok. Sí. Y luego participaste, fuiste de la Jota, ¿no? Sí, en la época de la juventud, sí. Fuimos con mi hermana en la juventud, sí. ¿Y participaste en la campaña de Allende? También pintamos murales en esa época. Mi hermana era muy buena para pintar, entonces ella dibujaba y yo pintaba lo grueso. Salíamos con los jóvenes de la juventud. Ah, qué bien. No, participamos bueno, vivimos todas las primeras pérdidas cuando se daba por hecho que salía Allende y Allende no salía. No salía, claro. Entonces, cuando vino la última vez en que salió. Ahí salió, claro. Claro, mi papi dijo, esta vez no voy a comprar nada para celebrar. Y de hecho, cuando salió Allende no había, pero... No había nada para celebrar. Ni una cosa para celebrar. Pero había que cumplirlo porque se había quedado la primera vez con una botella de vino de celebrar y no había salido la segunda tampoco. Al final, cuando salió, era todo con... ¿Y tú saliste del Darío Salas?
No, yo estudié en la Escuela Experimental de Educación Artística, hasta como quinto humanidades. Después nos cambiamos de la casa del centro a la población San Joaquín, donde vivimos hasta el día que mi padre salió de la casa y no volvió más. Entonces yo el último año lo hice en el Liceo Darío Sala. En el Liceo Darío Sala, claro. Ahí saliste ya. Entonces, y mi hermana sí, ella estudió en Moscú. Y después ella vuelve y... ¿Pero tú entraste al pedagógico? Sí, ahí fue cuando yo quería aprender, entré a estudiar pedagogía en alemán. Alemán. Claro, porque yo tenía ganas de conocer alemán, iba a viajar y hacer tantas cosas que después con todo lo que vino el golpe... Claro. Pero aprendí el idioma. De hecho, después yo seguí yendo al Instituto Chileno Alemán de Cultura y después a la otro que quedó, porque el otro se cerró. Sí. Así que aprendí el idioma. ¿Te gustaba el alemán? Sí, el idioma alemán, puedo leer en alemán. Ahora ya no lo hablo porque no tengo que practicarlo en el día a día, pero fue leer los libros de varios autores alemanes. Mira, tengo hasta... Sí. Mira, lleguemos a un día trágico para Chile, que fue el golpe. El golpe del 11 de septiembre de 1973. ¿Te acuerdas tú qué pasó en tu casa ese día? Fue el último día que nosotros vimos a mi papi. ¿El último día? Claro. Ahí él se despidió de nosotros para no volver más a la casa. Porque él después vivió clandestino mucho tiempo hasta el día en que lo detuvieron. Entonces fue para nosotros una gran pérdida porque uno nunca imaginó que él no iba a volver más. Claro. Porque al final después a él lo detienen y de la detención nunca nosotros pudimos verlo detenido. Ya te voy a preguntar eso, pero él llegó a un cargo muy importante en el Partido Comunista porque fue subsecretario. Claro, con ese cargo fue cuando él lo detienen. ¿Y estaba contento de ser subsecretario del Partido Comunista con el año cuando lo nombran? No, para él fue algo que no se lo esperaba, porque además él era autodidacta. Mi padre había estudiado hasta tercero o cuarto preparatoria, pero él siempre nos ayudó a nosotros a hacer las tareas en la casa de niños. Entonces él aprendió de historia, era como que hubiese hecho los cursos, fue aprendiendo. O sea, nosotros nunca lo vimos de que él no se preocupara, él preocupaba de las tareas, y si él, por ejemplo, veía que nos faltaba un libro, él lo anotaba, se lo pedía a un compañero, si el compañero no lo tenía, él iba a una librería y lo adquiría. Entonces él fue un hombre que sin haber ido a la escuela más que a tercero preparatorio, sabía mucho de la historia de Chile, y si él no sabía, él preguntaba a otra persona o buscaba el libro, lo estudiaba. O sea, realmente fue para nosotros él yo diría, una persona que sin haber tenido los mayores conocimientos de haber ido a una universidad, por ejemplo, sabía más que otras personas. Fíjate que yo tengo un amigo que se llama Fernando Villagrán. Mira. Y Fernando Villagrán escribió un libro que se llama En el nombre del padre. Sí, él escribió. Sí, y que es un libro que habla de tu padre, ¿no es cierto?, de Víctor Díaz. Dime una cosa, lo que quería más bien comentarte es que lo que dice Fernando es que él admira mucho a esa generación como la de tu padre, a la que pertenecía tu padre, que se autoformó, y era una generación que tenía ideas de izquierda, que era muy culta. Él dice que él admira mucho a esa generación. Sí, porque al final, sin haber ido a la universidad, mi papá sabía muchas cosas que yo después las aprendí en la universidad, pero él tenía un conocimiento porque era de los que le gustaba leer mucho, como él subrayaba las cosas que habían que no las entendía de repente, que lo conversábamos a la hora del almuerzo, o si no, él recurría a otro compañero y le preguntaba porque él en eso él nunca tuvo eso de que la gente no supiera de que él no había tenido la posibilidad de estudiar, pero no porque no hubiera querido, sino que por problemas más bien de la pobreza. De la pobreza, claro. Él entonces fue dirigente clandestino del Partido Comunista. Pero antes él estuvo
detenido muchas veces antes del golpe Sí, militar de Pinochet. exactamente. Pero después también, cuando él estuvo detenido, ahí ya nosotros también perdimos toda la comunicación. Claro, pero él, a ver, para entender bien, él se va, sale de la casa del 73 y entra a la clandestinidad. Claro, claro. ¿No es cierto? Y en ese periodo nosotros ya no lo vimos. No lo ven. No, porque era ponerlo como en riesgo. En riesgo, Sí. él no iba a estar tranquilo pensando que nos podían detener a nosotros por Sí. pensar que lo íbamos a buscar. Sí. Y él fue muy importante en ese periodo porque era el que dirigía al Partido Comunista claro. en la clandestinidad. Él asumió como la responsabilidad de la dirección del Partido Comunista en ese momento. Sí. Sí. ¿Y cuándo lo detienen a él finalmente? Él fue detenido en mayo del 76. Ya. Entonces de ahí ya nosotros, por más que preguntábamos si lo habían visto, él siempre estuvo incomunicado, no hubo personas que lo vieran. Entonces con el tiempo, al no ser reconocido y conociendo a través de la Vicaría de la Solidaridad que nosotros asistíamos, participábamos permanentemente, fuimos conociendo qué estaba pasando. Ya. Entonces ya en ese momento habían personas que sus detenciones no eran reconocidas y esas personas pasaron a ser detenidas, desaparecidas. Entonces él siempre fue un detenido desaparecido y cuando a él lo matan hay antecedentes de personas que supieron que cuando lo asesinaron, pero el cuerpo nunca lo entregaron. Dime una cosa, él estuvo en Villa Grimaldi. Sí, pasó por Villa Grimaldi. Y es bien especial porque quien dio noticias de él es Marta Ugarte. Ella fue la que nos mandó a nosotros avisar por terceras personas que ni ella ni mi padre iban a salir con vida de ese lugar. Nunca se nos olvidó ese mensaje que nos entregó a través de una persona, de una compañera que estuvo detenida con ella, que le dijo, mira, yo no voy a salir en libertad, a mí me van a matar, ella estaba consciente de eso, pero yo te pido cuando tú salgas, ubiques a la familia del compañero Víctor y le digas que ni él ni yo voy a salir de acá. Y se cumplió eso. Marta Ugarte fue una persona muy especial, o sea, y porque, bueno, ustedes saben que su cuerpo apareció después en la playa, en los muelles. En los muelles, sí. Y ella fue arrojada al mar en un saco, pero se liberó, no sé cómo, de ese saco y es el testigo, sin vida, pero testigo de qué es lo que hacían con los cuerpos de las personas que mataban. Claro, ella pudo ser sepultada dentro de todo porque uno no tuvo esa posibilidad. Nosotros siempre queríamos encontrarlo, que él pudiera descansar en un determinado lugar, pero mi padre nunca lo encontramos. Sí. Marta Ugarte, una gran persona. Sí. Una gran compañera, sus hermanas la siguen buscando, pero después se pudo conocer a través de personas que recuperaron su libertad, que en el caso de Marta Ugarte habían tomado, como se dice, las personas que estaban detenidas con ellas, se habían informado internamente, les había llegado de que ella había sido asesinada. Ahora, después tu padre lo llevaron al cuartel de Simón Bolívar. Sí. Que fue ahí fue torturado. De ahí él desaparece después, pues ahí lo matan. En Simón Bolívar de lo que se sabe es que él ahí fue asesinado y su cuerpo no fue nunca encontrado. Fue duramente torturado. También ahí lo que cuentan las personas que recuperaron su libertad, que para ello era como la persona, como en ese momento era subsecretario del Partido Comunista, había quedado como a cargo del partido, entonces para la dictadura, para los militares, era la persona a la cual ellos tenían que tratar de sacarle la información y si no lo lograron, fue también la razón por la cual él lo liquidaron, lo mataron. Sí. Y en alguna entrevista que te hicieron yo leí que tú fuiste recibida por el entonces presidente de la Corte Suprema, José María Izaguirre, que hizo un comentario horroroso. Claro, que me dijo que yo tenía demasiada imaginación y que lo que yo le narraba, eso en Chile no pasaba. En Chile no pasaba. Claro. No, fue uno en ese tiempo esperaba yo de un presidente de la Corte Suprema que podía haber dicho, mire,
otras cosas. Otras cosas, sí. Pero con esa respuesta que me dio nunca se me olvidó y siempre la conté porque encontraba que era algo que yo nunca me esperé de un presidente de la Corte. Sí. Pero así fue, nosotros hicimos muchas cosas por buscarlo, por encontrar, conversando en la población donde nosotros seguimos viviendo, había muchos militares del ejército, la marina, la aviación, y muchos siempre decían que los comunistas no todos eran buenos, pero o sea, no eran todos buenos, pero que el vecino que habían tenido sí era muy bueno. O sea, toda la gente guarda muy buenos recuerdos de mi padre, pero siendo ellos uniformados, nunca tuvieron acceso tampoco a la información, porque los hijos de esos uniformados eran muy amigos de mi hermano. Entonces los niños, mi hermano después se tuvo que ir con la autorización de un juez de menores fuera de Chile, pero los niños le contaban a él, sus amigos, de lo que se conversaba también, pero estaban ellos prohibidos de poder hacer mención de que habían tratado de indagar algo para saber de él y no habían podido tampoco. Sí, y bueno, y eso afectó mucho, determinó, si se puede decir, tu vida, porque tú te empezaste a dedicar a... Claro, o sea, nos cambió la vida porque yo nunca pensé que esto iba a ser eterno. Sí. La verdad es que yo pensaba que después de que lo habían encontrado, porque hubo los antecedentes de las personas que lo tenían a él cuando lo van a detener, entonces se lo llevan, de que él iba a ser puesto después a disposición de un tribunal, iban a darle a lo mejor lo iban a mandar a la cárcel y podía ser cadena perpetua. Nosotros nos decíamos, no importa el tiempo que sea que esté detenido, pero lo que nunca imaginamos es que lo iban a hacer desaparecer y que nunca lo iban a entregar. Sí. Y desde luego también eso afectó a Victoria y a Víctor. Por supuesto, claro. Sí. Y para mi hermano el golpe es más grande porque como había una diferencia de edad entre mi hermana conmigo y mi hermano era el menor, entonces para él mi padre era todo, él lo acompañó en las candidaturas, lo llevaba a todas partes. Entonces para él fue pero muy doloroso tener que terminar después sus estudios, salir y bueno, ahora él no... después él estuvo preso aquí en Chile, se fugaba, entonces él no ha podido él rehacer su vida aquí en Chile, porque mi mami antes de morir le hizo prometer que él, mientras no tuviera todo saneado, no volviera porque ella no lo quería preso. Claro, él participó en el atentado en el Cajón del Maipo, claro, sí. Claro. Fue torturado, estuvo preso, después se fugaron, entonces en ese sentido nosotros siempre le hemos... él era casado, tenía 2 hijos, y después afuera él se separó de su mujer, que era abogado, la compañera que él tiene hoy día también fue presa, entonces tiene 2 hijos con ella, entonces tampoco podía él seguir haciendo cosas porque iban a perder a su nueva señora y sus niños menores. Sí, porque el día del golpe, cuando tu papá se va, se lleva... Salen juntos. Juntos, y él lo acompaña, él estuvo varios días con él. Ya. Pero después llega un momento en que él le dice que mejor vuelva a la casa porque él no quería ponerlo en que si lo detenían, lo iban a llevar con él. Entonces ya él esa parte no quería que pasara. Entonces él le dice que mejor que se vuelva a la casa, que vuelva a los estudios y que él tiene que comprometerse con él, que pase lo que pase, él va a terminar su estudio y de hecho mi hermano en eso todo lo ha cumplido. Sí, ¿y tu mamá falleció? Sí, hace ya varios años y mi madre también perdió, o sea, ella no pudo conformarse de que no pudiera encontrarlo. Y también tenía el temor de que antes de morirse que nos siguiéramos nosotros como haciendo cosas porque no quería que nos pasara a nosotros lo que le había pasado a mi padre, pero porque ella sabía que aunque yo le dijéramos que no lo íbamos a hacer, ella sabía que sí lo íbamos a hacer. Y de hecho, igual en todas las presentaciones a tribunales, de ir a hablar con los ministros de la sala de la Corte Suprema, eso lo hemos seguido haciendo. O sea, porque si mi madre falleció porque por todo lo que le tocó vivir. Claro. Además, a ella le había tocado
vivirlo recién casada, a los 25 días de casada había quedado sola. Entonces, claro, todo lo que ella vivió, ella no era militante de ningún partido. Sí. Entonces, en ese sentido, ella después, nosotros preferíamos, decíamos mejor que ella no viva más porque sufría mucho, tenía dolores muy fuertes. Dolores, ya. Claro. Entonces fue un dolor inmenso, pero para nosotros ella en ese sentido descansó. Sí. Así que fue... Y bueno, con la familia, uno de sus hermanos fue muy solidario con ella y con nosotros hasta que él murió, fue siempre la persona que él se hizo cargo, como se dice. Mi hermano después se fue a vivir con él, terminó la parte de la universidad, viviendo en el sur con mi tío. Ya. Y bueno, y tú empezaste a conocer a otras personas como tú, claro, que habían sufrido lo mismo. Sí. De tener un familiar que estaba detenido, desaparecido. Claro, porque muchos compañeros de partido de mi padre, yo los conocía a sus hijos. Entonces, cuando estábamos en la vicaría y empiezan a llegar las personas que fueron detenidas con posterioridad, en el mes de agosto, por ejemplo, mi país fue detenido en mayo, en agosto hubo una tremenda arremetida hacia el partido. Entonces, cuando llegó la compañera Carmen Vivanco, ella había vivido como a 6 cuadras de nuestra casa cuando niñas, nosotros éramos muy amigas, yo con el hijo menor de ella, con Oscar. Entonces fue algo tremendo porque todos esos compañeros que iban a nuestra casa terminaron desaparecidos. Bueno, vamos a conversar de cómo se va formando la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos a la vuelta de esta pausa. Ya. Y entonces, no se vayan, ya volvemos. Aquí de regreso en ¿Qué pasa? Se olvido? Con Viviana Díaz, y habíamos quedado en que te iba a preguntar sobre la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo te relacionaste tú con esa agrupación? Bueno, cuando a mi padre lo detuvieron, él ya en ese momento no vivía con nosotros, entonces nos llegó por terceras personas a la casa la información de que él había sido detenido y que lo habían llevado sin saber ellos a qué lugar, entonces que fuéramos a la Vicaría de la Solidaridad. Ese fue el mensaje de las personas que de una u otra manera tuvieron comunicación con mi padre, que fue lo que llegó a la casa. Entonces recuerdo que mi hermano estaba todavía en Chile porque después, producto de la detención de mi padre, lo empezaron a buscar y tuvo que salir después con la autorización de un juez de menores. Ya. Entonces ahí cuando nosotros supimos de su detención, era que fuéramos a la Vicaría de la Solidaridad, que estaba en Plaza de Armas 444. Entonces mi madre fue ahí a preguntar qué se podía hacer, de acuerdo a que recién sabíamos que lo habían detenido, y para ella, que fue con mi hermano, fue un impacto muy grande cuando empezó a encontrarse en la Vicaría con familiares de compañeros que ella conocía. Y que habían sido ellos detenidos en calle Conferencia el día 4 y 5 de mayo. Mi país fue una semana después de ellos detenidos. Él no estaba en la reunión primera donde detienen a la dirección del partido. Entonces ahí es cuando empieza la búsqueda de que ella va a la vicaría con mi hermano, se encuentra con las esposas de Mario, ¿cómo se llama? Zamorano, el esposo de Gladys Marín, toda la dirección que había sido detenida una semana antes que mi papi. A ellos los detienen el día 4 y 5 de mayo y mi papi es detenido el 12 de mayo porque a esa reunión donde los detienen ellos él no había concurrido, pero los detienen una semana después. Entonces ahí es cuando empieza toda esta parte judicial de presentar los recursos de amparo, de ir a los tribunales de justicia, y uno no sabía lo que era un recurso de amparo, no sabía lo que era hacer una demanda,
Pero lo más tremendo fue que presentando los recursos de amparo, todos eran no al lugar y nunca pudimos nosotros contribuir a salvar la vida de uno de esos compañeros. Sí. Porque todos los que se presentaron recursos de amparo, ninguno apareció, habiendo personas que habían sido testigos de la detención de ellos. Ya vamos a ver unas imágenes pronto de una manifestación, porque ustedes empezaron a salir a la calle. Claro, y a dar a conocer de que habían personas que habían sido detenidas, pero no habían sido reconocidas sus detenciones y no los podíamos encontrar donde estaban. Sí. Eso costó mucho, y ahí la vicaría, que jugó un rol muy importante, y eso uno tiene que estar, ¿cómo se dice? Mira, ahí las manifestaciones. Sí, hay que agradecer este material que nos han facilitado. Qué bueno, sí. Porque mira, ahí hay compañeras que ya no están. Porque es de la película de Sobre Patio 29 de Esteban Larraín. Mira, también. ahí está en la foto con la Orfilia Silva, esta compañera. Mira cómo están ahí ustedes, como que bien, esa foto también. Esas fotos son del Centro de Documentación de la UEDP. Claro. Esto era en Londres 38. Mucha historia. Sí, mucha. Ahí está Pamela Pereira, que era la abogada. Aprendimos harto de abogada. Ahí está mi hermana, que había dejado el trabajo. Después ella estaba trabajando cuando mi papi lo detienen, pero después ella sintió de que cómo iba a estar yo sola en la búsqueda, así que dejó todo y no. Ahí vas tú nuevamente. Claro, sí. Ahí con Sola hicimos un trabajo, pero inmenso. Nunca me imaginé que iba a morir tan joven, fíjate. Si tú conociste a Sola pronto, ahí con los... Ella llega mucho después, o sea, mi país fue detenido en mayo y el esposo de ella lo detienen en diciembre junto con el papá de Estela Ortiz. ¿Te acuerdas que en diciembre cae la segunda dirección del partido? Que eran más de 12 compañeros. Waldo Pizarro se llamaba. Waldo Pizarro. Sí, se llamaba él. Sí. Y ahí lo detienen con, ¿cómo se dice? Con el papá de la Estela. Sí. Entonces salíamos nosotros a todas las manifestaciones y siempre que nos ayudaba a nosotros de no entrar en pelea con carabineros. Si ellos nos insultaban, nosotros decíamos, usted se dirige a nosotros, señor, o sea, marcando la forma de era que como una acción no violenta la de ustedes. Claro. Entonces, de una u otra forma, nosotros lográbamos quedarnos en la esquina, no nos podían echar porque no estábamos ni gritando ni nada, pero fueron cosas que las fuimos aprendiendo en el día a día, o si se llevaban una compañera, no permitíamos que se fuera ella sola, entonces empezaban a subirnos a la micro. Entonces al final ellos se daban cuenta y decían, ya, cerraban la porque no podemos llevarlas a todas. Pero una manera de que la persona que iba sola no se sintiera con el miedo, que nadie sabía cómo iba a ser recibida al llegar a la comisaría. Entonces eso siempre hubo mucha, yo diría, de ser generosos cada una, que si se llevaban una o dos compañeras, todas se subían voluntariamente con tal de que no fueran sola. ¿Y cómo os preparaban? ¿Se reunían cada cuánto tiempo ustedes? Bueno, ahí en la vicaría, como está en la Plaza de Armas, nosotros teníamos la autorización de hacer una vez a la semana una reunión de los familiares de detenidos desaparecidos. Y el caso de lo que pasó el año 76, ya habían también desaparecido el 74, el 75. Entonces, primero nosotros formamos como un grupo de transición, cosa que a los familiares que ya estaban de los detenidos desaparecidos no estaban de acuerdo, porque decían que tienen que incorporarse con nosotros, pero uno nunca se imaginaba en ese momento de que nunca más los íbamos a ver. Claro. Entonces nosotros nos negábamos, entonces primero la vicaría dijo 3 meses un grupo aparte, después lo prorrogamos a 6 meses, pero cuando llegamos al año la vicaría dijo ya aquí no van a aparecer, ustedes tienen que incorporarse, es una sola organización, no pueden haber de un lado o de otro, son todos víctimas, son todos, tenían toda la razón y claro, pero uno nunca se imaginó que iba a ser para toda la vida. Yo te digo, yo dejé después la universidad, dejé de estudiar y todo, porque siempre uno creía que lo íbamos a lograr, que íbamos a salvar vidas, que los íbamos a encontrar y después no, ni lo uno ni lo otro. O sea, eso de que a ti no te no te entreguen el cuerpo es algo que tú nunca vas a poder, siempre vas a andarlo viendo vivo. Yo los primeros años
me subí a una micro y empecé a mirar quién es él, por si me lo podía encontrar. Mira, fue un proceso que no todos los vivimos de igual forma. Sí. Entonces algunos decían, mire, pues si a ella les pagan, o sea, como que era la gran cosa. Entonces cuando uno empezaba a contar en qué consistía el no saber dónde estaba, Sí. Entonces después cuando empezamos a conocer los recintos, Villa Grimaldi, Londres 38, para las que recién llegábamos el año 76, porque ya uno conversaba con los otros familiares, siempre yo estoy de 73, yo estoy de 74, 75. Sí. Entonces ahí uno se fue dando cuenta que estábamos frente a una situación que no iba a ser nada de fácil y que había que seguir. Entonces ahí empezamos nosotros con las huelgas de hambre, con tomarnos los lugares para hacer mayor conciencia, y dentro de todo tuvimos harto apoyo, yo diría, de los organismos internacionales, de venir delegaciones de distintos países que conversaban con la vicaría, que eso también fue importante, pero siempre conversaron con la agrupación. Entonces eso nos daba a nosotros fuerza también, porque podríamos haber desaparecido muchos más, pero en ese sentido éramos los familiares y de una u otra manera nos tenían que dejar libres. En la comisaría podíamos llenar la comisaría, pero más de 3 o 5 días no nos tuvieron. Una sola vez nos mandaron a la correccional, ahí fuimos a conocer también varios días, pero ahí los abogados de la vicaría, vino una delegación del exterior, del extranjero, hicieron hartas cosas y nos lograron sacar en libertad. O sea, en ese sentido tuvimos bastante solidaridad, pero siempre nosotros haciendo las cosas por escrito, todo dejando claro del por qué buscábamos, que si aquí no había un reconocimiento de que ellos estaban detenidos, estaban desaparecidos, porque siempre hablaban de los presuntos desaparecidos, claro, y nosotros los supuestos familiares. Entonces cuando tú mostrabas los antecedentes, una fotografía, este era mi papá, aquí está el carnet que se quedó en la casa, que prueba, o la libreta de matrimonio, ahí se podía acreditar que él estaba acá en Chile, lo habían detenido, lo habían asesinado, pero su cuerpo nunca se entregó. Sí, o sea, el Poder Judicial fue también muy cómplice de todo lo que sucedió. ¿Te acuerdas que hubo un presidente de la Corte Suprema que habló de que los detenidos desaparecidos me tienen curco? Sí, dijo, claro. Claro, no, y mucho. Los presidentes de la Corte nunca se esforzaron por hacer absolutamente nada, porque estaba en sus manos que hubieran hecho un escrito, en fin, sí, claro, pero no, el Poder Judicial fue totalmente cómplice con... Después han habido ministros, algunos, sí, que uno, sí, puede estar agradecido en determinados procesos, sí, claro, pero en su momento, sí, no, los tribunales de justicia fueron, pero... ¿Y tú, entonces, cómo conociste a la Sola y empezaron a trabajar juntas? Porque ella fue elegida presidenta, ¿o no? Claro, lo que pasa, nosotros, por ejemplo, mi papi fue detenido en mayo. Cuando Sola llegó a la agrupación fue en el mes de diciembre, porque la segunda dirección, sí, del partido fue detenida en diciembre. Sí. Entonces yo a Sola a muchos de ellas no las conocía. De los otros compañeros que habían, sí, sido detenidos, como Oscar Ramos, Hugo Vivanco, todas esas familias yo las conocía. Sí. Pero de esas compañeras, después ya se tuvo que hacer una sola, nosotros éramos un grupo de transición. Sí, una sola organización. Claro, entonces después ya la vicaría dijo, el vicario Cristian Precht, que estaba, claro, en ese tiempo. Que hay que formar una sola. Una sola, entonces ahí nosotros nos incorporamos a la agrupación que ya venía del 73, sí, del 74, con, correcto, Pamela Pereira, sí, sí, el año 74, 75, entonces una sola. ¿Y cuándo eligen a Sola? Bueno, Sola llegó en diciembre del 76, yo diría como el año 78, cuando fueron elecciones 2 años después, que había que renovar. Sola fue... ¿Y por qué la eligen a ella? Porque Sola se caracterizaba por tener esa forma de que ella escuchaba a todo el mundo. Ella siempre dijo que era una militante comunista. Entonces, en su momento que había que proponer personas, se propuso y ella salió de presidenta. Entonces también ahí tuvo la Pamela ayudó mucho en la parte jurídica, ella como abogada. Sí. Entonces siempre todas las presentaciones al Pleno de la Corte Suprema
siempre fue la redactora, la Pamela. La Pamela. Sí, Mira, trabajamos harto con ¿Y la tú Pamela. fuiste elegida vicepresidenta? En su momento sí, o después me tocó a mí salir mucho al exterior en el debate de, ¿cómo se dice?, de ir a Naciones Unidas, de exponer la situación de qué era lo que pasaba, porque muchas veces había desconocimientos. Pensaban en el exterior como que nosotros no habíamos hecho lo de presentar el recurso de amparo, hacer la querella judicial, todos los pasos nosotros los hicimos como cualquier persona que pierde ¿Y dónde estuviste tú? ¿En qué países? No, me tocó ir a varios... ¿A Naciones Unidas te tocó ir? Fui también, sí. Ellos sesionaban en Ginebra. En Ginebra. Claro. Entonces ahí yo fui en una oportunidad con Pamela, otras veces siempre. Nunca viajé al exterior sola, siempre íbamos 2 o 3 personas. Entonces en eso yo aprendí bastante. Hicimos, como se dice, comunicación con muchas personas que nos vinieron a ver a Chile, que era muy importante para nosotros de que en el exterior no se olvidaran de que los detenidos desaparecidos no habían aparecido y que para nosotros era importante que el exterior también se pronunciara en Chile, y de hecho hicimos un buen trabajo porque permanentemente vinieron acá representantes de Italia, de Ginebra, de Francia, y donde funcionaba ¿cómo se dice?, toda la parte jurídica. No recuerdo en este momento bien la ciudad exacta, pero vinieron varias veces. Y eso fue también ¿cómo se dice?, un reconocimiento porque para muchos nosotros éramos los supuestos familiares de los presuntos desaparecidos. Entonces la gente, como que esto no era una realidad. Pero cuando nosotros viajamos a Naciones Unidas y llevamos los recursos de amparo legalizados ante, ¿cómo se dice acá?, de que tú lo llevas al notario con todo. Entonces, para ello, nosotros cuando hicimos eso con la Pamela Pereira, fue muy bien recibido, porque para ningún país en Naciones Unidas, al ver esa documentación que nosotros habíamos presentado y que ellos leían, ningún otro país lo había hecho. Entonces sirvió para ellos que nos invitaron a las reuniones que hacían cada 3, 6 meses, a ir a dar cuenta de los avances que habían. En eso yo encontraba que la Pamela había jugado un gran trabajo como abogada, nosotros buscando todo lo que eran los procesos, que se fotocopiaban, que se llevaban a un notario para que ¿cómo se dice?, quedaran reconocidos como documentos válidos. Entonces, todo eso nosotros en Naciones Unidas nos ayudó enormemente, porque a diferencia de otros países que tenían desaparecidos, como Argentina, como Perú, o sea, Argentina, Brasil también tuvo, Uruguay, Paraguay, esa parte ellos no la tenían. Entonces ellos decían, pero ¿cómo ustedes van a tribunales y están timbrados? Entonces eso le dio mucha fuerza. Entonces siempre nosotros nos recibían una vez al año. Entonces podíamos hablar en Naciones Unidas, hacer como un informe de lo que estaba pasando, pero que ellos no habían aparecido y que era lo que nosotros creíamos que íbamos a lograr. Pero para nosotros todo ese apoyo fue súper importante, y cuando aquí fue necesario, cuando a la sola la detuvieron en un momento, al tiro mandar cablegramas hacia afuera, llamadas telefónicas, vino una delegación de Ginebra a Chile. Entonces en eso tuvimos, yo diría, pero fue también producto del trabajo que hicimos de estar siempre informando, y todo así como firmado, con timbre, entonces que se dieran cuenta de que aquí nadie estaba... ¿Y cómo era trabajar con Sola? Mira, yo aprendí harto con la Sola. Ella también tenía esa cualidad de que si ella no sabía, buscaba a la persona que viniera y nos diera las explicaciones, cosa que donde nosotros fuéramos pudiéramos también conversar con las personas y no pensar que, como algunos decían, no, si a ella le mueven como queriendo decir que estábamos bajo personas que nos movían los hilitos, poco menos.
Pero cuando se dieron cuenta yo en que... esa época trabajaba en el SERPAZ, en el Servicio Paz y Justicia. Justicia, Ahí sí. donde, bueno, ahí también tuvimos buenas relaciones con hartas personas. Sí, claro. Y ahí, claro, me acuerdo bien que éramos muy cercanos con la Sola y las cosas que se hacían. No, la Sola tenía mucha llegada porque ella era una persona que tú nunca la ibas a ver enojada. Ella era como muy respetuosa. Sí. No, me acuerdo que una vez me puso Pancho Ideas, me llamó. Sí. ¿Te acuerdas que me sí, decía siempre, así? claro. Sí. Porque encontraba que tú tenías muchas ideas. Muchas ideas. Claro, porque trabajaba en la Fundación Ideas, por claro, eso. entonces decía, no, hay que hablar con Pancho Ideas porque él siempre va, lo que nos falta a nosotros lo va a tener. Sí, claro, era muy simpática. No, yo cuando se murió se me venía el mundo encima porque después tuvo su hija de presidenta y lamentablemente nunca la madre va a ser igual que la hija o la hija como la mamá. Entonces lamentablemente no fue así, pero con Sola yo guardo los mejores recuerdos. Mira, podíamos enojarnos, cualquier cosa, pero ¿A veces discutían? Mucho, pues, había cosas que no nos poníamos de acuerdo, entonces ella me llamaba en la noche y me decía, Viviana, tú tenías la razón. Eso era una cualidad de él. Claro, que a mí me sorprendió al principio porque me llamaba ella y me decía, yo era la equivocada, tú tenías la razón. Entonces al final quedábamos de amigas nuevamente, trabajamos harto, yo aprendí harto de la Sola, lo sentí mucho cuando se murió, la acompañé hasta el último momento en el hospital, una gran pérdida, porque la Sola tenía era muy creativa. El funeral de ella fue increíblemente grande. Fue mucha gente. Estuvo Illapo, ¿te acuerdas? Sí, no, la querían mucho los Illapos. En general todo el mundo la respetaba, la quería mucho porque ella era bien, yo te diría, enérgica muchas veces, pero era porque quería que las cosas salieran, pero salieran bien. ¿Ah? Entonces no le gustaba que fuéramos el lote, por así decirlo. No, y eso fue bueno porque al final, por años, nosotros después seguimos comunicando con Naciones Unidas. La gente cuando vino a Chile nos pasaba a visitar, a ver qué avances habíamos logrado. Bueno, el hecho de que ella no hubiera más desaparecido era una gran cosa, pero después nosotros queríamos recuperar los cuerpos, pero de la solidaridad internacional tuvimos harto apoyo. ¿Y el 30 de agosto es el día ahí nosotros se logró crear el Día del Detenido Desaparecido a nivel nacional y también a nivel continental. Esto fue a través de FEDEFAM. Yo ahí trabajé varios años en la parte encargada de la parte internacional del FEDEFAM. Entonces viajé mucho a Venezuela, prácticamente a América Latina. Y eso ayudaba también porque habían países en donde todavía no tenían mucho del conocimiento, entonces decían, pero ¿qué van a hacer estas señoras si son familiares nada más? Bueno, si nosotros yo soy hija, ella es esposa, madre, pero las circunstancias nos han obligado a tener que aprender, porque algunos decían, ay, usted es abogada, no somos abogados, pero ¿cómo si sabes más que los abogados? Claro, teníamos que aprender y si no sabíamos hablar con los abogados de la vicaría, que nos explicaran bien qué es lo que era un recurso de amparo, todo eso lo tuvimos que hacer, porque si íbamos a algún lugar, después iban a decir, no, si a ella le mueven las no, pues teníamos que tener, ¿cómo se dice? Conocimiento. Cuéntanos, ¿cómo va el proceso de tu padre? Más de 40 años y todavía... Mira, quiero que lo digas de nuevo eso, más de 40 años. Porque imagínate si él lo detuvieron en el 76. Y estamos a 2016, ¿cuántos años han pasado? 2018, imagínate todo lo que hemos pasado. Claro. Entonces, y ahí está durmiendo el expediente. Y no es porque el abogado no se haya preocupado, no, sino que está... ¿Ya están identificados también todos los criminales? Los que participaron de la detención y del secuestro y después del tiempo en que estuvo él en distintos lugares. Pero no hay constancia de dónde quedó su cuerpo, qué pasó, o sea, que lo mataron, pero de saber dónde quedaron, eso de ninguno lo hemos sabido. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué falta todavía? O sea, uno siempre, yo he esperado que le den, como se dice, condena a todos, pero se han ido muriendo bastante, porque cuando salió la otra vez la lista de muchos de ellos, nosotros fuimos a los tribunales y pedimos con los abogados quiénes son los que se habían muerto de los militares, y son bastantes. Claro, porque imagínate, ya mi padre fue detenido el 76, más de 40 años, imagínate. Entonces, si esta gente tenía 40 y ya tiene 80,
hay una Claro. gran mayoría que está Sí. muerta. Entonces se fueron sin haber hecho mucho. Al comienzo no se hizo nada. ¿Y a ti qué te pasa con eso? O sea, yo siempre decía, cuando haya la justicia, le Sí. den las condenas y esta gente vaya por lo menos, aunque sea un mes, 2 meses detenido, algo vamos a lograr. Sí. Pero es como que ya uno siente que va a ser muy difícil, porque como están tan viejitos, entonces algunos han perdido la memoria, ya no saben cómo se llaman, entonces poco menos que falta que nos pidan que nosotros seamos generosos con ellos, entonces, cosa que eso no va a suceder. Pero es tremendo que, sabiendo ellos, nunca han aportado mayor información, porque muchos de ellos tienen que saber dónde tiraron los cuerpos, dónde quedaron. Claro. En el diario de hoy, yo hice un recorte, Sí. aparece esta noticia. Voy a mostrar acá en cámara. Ahí está el ministro. Sí, y la noticia dice: cambio de criterio de la Suprema, deja en libertad a 5 condenados por derechos humanos. Imagínate. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya tienen más de 70 años, entonces ya no saben cómo se llaman. Siempre van a buscar la fórmula como para justificar de que... Claro, porque el abogado de ellos presentó un recurso de amparo e inmediatamente se lo acogieron. se lo acogieron. Y imagínate lo que pasó con los recursos de amparo en todo el tiempo. Si uno retrocede en el tiempo, Sí. nunca los acogieron, ¿no? Si ahí Sí. es donde el Poder Judicial sigue teniendo responsabilidades, porque los ministros que han hecho buenas investigaciones son contados con los dedos. Sí, y que además, si uno ve los casos, han participado en distintos crímenes y las condenas han sido bajas. Han sido bajas. Y aún así, no habiendo cumplido las condenas, les dan La libertad bajo fianza. la libertad bajo- No, sí, ahí ya eso para uno se escapa de nuestras manos, porque eso es parte de un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y ya, ¿qué saca con ir a hablar si lo hemos conversado tantas veces y no lo van a hacer? Bueno, vamos a seguir acompañándote en eso. Ahora dime una cosa, ¿qué sentiste cuando te dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos? Mira, yo ya internacionalmente también me habían hecho reconocimiento. Para mí siempre fue sorpresa, porque uno lo que ha hecho, siempre lo hice yo porque buscaba a mi padre y todo, jamás se me pasó por la mente de que me iban a hacer reconocimiento por lo que uno ha hecho. Sí. Pero que lo valoro enormemente, porque eso demuestra que lo que nosotros hicimos en su momento, en que prácticamente encontraban que estábamos dando la hora, pero algo ha quedado en el inconsciente. El hecho de que hoy día varios liceos a uno le inviten a que vaya a dar un testimonio, vaya a conversar del tema, yo encuentro súper positivo. Y cuando me han invitado del liceo, yo hago la prioridad y voy, porque creo que no siempre se tiene la posibilidad, por ejemplo, de hablar con los estudiantes. Y cuando uno va a un curso y el curso empiezan todos a levantar la mano y a preguntar, ¿fueron tan malos los militares como dicen? Porque si yo le pregunto en mi casa a mi mamá, me dicen, cállate y no preguntes. Se me han quedado algunas respuestas de los jóvenes, pero hubo un tiempo en que fue bien importante, porque nos invitaron a los liceos, eso nunca había pasado. Sí. ¿Ah? Que fue, yo encontraba bien importante, porque había muchos que no creían, pues. Sí. Sí, a nosotros hasta parte de la familia ponían en el comienzo en duda, pero no se habrá ido Víctor de Chile, mire, un familiar pensando una cosa así. Sí. Entonces, en ese aspecto yo encuentro que de una u otra forma lo que nosotros hicimos con las salidas a la calle, con las pancartas, todo, de alguna forma logramos que esto no continuara. Porque cuando vino por supuesto, claro que los sí. últimos 5 detenidos desaparecidos, nosotros dijimos, aquí hay que reaccionar, porque si hoy día son 5, mañana pueden volver a hacerlo. Exactamente. Y ahí volvimos nuevamente a ir a las universidades, a ir a la calle, porque fue la forma de que nos siguieran de nuevo. Viviana, tú has luchado por la justicia tantos años, pero quien te conoce y te escucha
ve que en ti, dentro de tu corazón, hay bondad, hay justicia, no has sido contaminada, por decirlo así, con el odio. No, y yo si hablo con un ministro nunca le voy a faltar el respeto, o sea, siempre me han escuchado porque yo nunca me salgo de las casillas, como se dice, en el sentido de que yo voy a conversar a que se les quede lo que uno está contando, que no es que estemos inventando lo que hemos vivido día a día. Entonces quedan algunos y dicen, oh, yo primera vez que escucho un testimonio de esta forma, porque claro, los deja uno pensando. Porque yo encontraba que si tú ibas en su época a hablar con un ministro y ir a decirle todo lo que quisieran, no sacábamos nada, pero entonces había que plantearle con mucha fuerza de que nosotros éramos su familia y por lo tanto teníamos todo el derecho a saber qué había pasado, porque no por pensar distinto, por ser militante de un partido político, cuando los partidos estaban todos legales ante la ley, porque ellos iban a tener que, ¿cómo se dice?, hacerse cargo de ello y eliminarlo sin que les importara. Viviana, ahora mira, tú ya estás terminando el programa, pero yo quiero también agradecerte porque vas permanentemente al Museo de la Memoria, participas en todas las actividades que ahí se hacen. No, muy buenas, que cada día yo digo, uy, qué bueno que se haga esto, porque para las nuevas generaciones que no tienen dónde ir, que haya un lugar donde sí se trate... Es que tú sigues siendo una activista en derechos humanos, una militante de los derechos humanos, comprometida, y eso es muy, muy admirable en ti. Somos muchas las personas que te queremos, te admiramos, y bueno, vamos a seguir apoyándote. No, y yo lo agradezco porque fíjate que todo eso permite de que esto no vuelva a ocurrir, porque lo que uno ha vivido no se lo desea a nadie. Y es una responsabilidad compartida, por es supuesto, tuya y de todos los que están viendo el programa. Hay que seguir luchando por los derechos humanos, ahora y siempre, para el nunca más. Eso es. Gracias, Viviana, y nos seguimos viendo. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, pues.